Buenas noches. El tema de este día se llama la salida del Edén. Mucho se ha hablado acerca del Edén perdido, del paraíso. Han escrito sobre él, pues, muchísimos volúmenes. Hablan sobre él distintas religiones e inclusive las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, habla de Adán y Eva, que después de comer el fruto prohibido fueron expulsados del paraíso. De la misma manera, el doctor Samael Aunweor, de acuerdo a sus investigaciones, nos habla acerca de la salida edénica. Él menciona que ocurrió en la tercera raza de este planeta Tierra. Ese gran continente llamado Mu, habitaban unos grandes seres gigantescos llamados lemures, que poseían grandes poderes, gran inteligencia. Este gran continente estaba ubicado en el Océano Pacífico, entre Sudamérica y Australia y Nueva Zelanda. Todavía queda alguna reseña de ella, inclusive la isla de Pascua. Dice la leyenda que en este gran continente se empezó a respirar un ambiente, una fuerza terriblemente pasionaria, luciferina, que incitó a aquellos seres a cometer el pecado. Estos grandes personajes practicaban su relación amorosa, o sea, la alquimia, sin el derrame del enseminis, en templos especiales. Pero a finales de la raza, en la séptima subraza, cuando ocurrió ese cambio, esa transformación, empezaron a fornicar en sus chozas. Y es allí donde también surgió el ego animal. Es obvio que la salida edénica fue la pérdida de todos los poderes que los divinizaba. Y a través de miles de años, ese gran continente Mu se sumergió bajo el fondo del mar, para dar origen a los hijos del cuarto sol, o sea, la raza Atlante. Ahora vamos a hablar acerca de la salida edénica de Quetzalcóatl, basado en la antropología gnóstica. Este gran relato nos va a inspirar, que está hecho en forma de poemas. En verdad, los toltecas eran sabios. Ellos tenían el teoyomatinistli, o sea, la sabiduría del corazón, la gnosis, señores. Vamos a empezar el relato. Dice así: Tula termina, dicen los toltecas. Quetzalcóatl, Tula se acaba. Y él responde: sí, se acabó. Se acabó el Edén. El hombre perdió el paraíso. Se convirtió en mendigo. Dejó la antigua sabiduría. Ahora solo la gloria de Quetzalcóatl puede regresarnos al Edén. Dice la leyenda: cayeron los dioses y se convirtieron en demonios, los reyes en vasallos y los esclavos en nada. Esos son los misterios de Quetzalcóatl. Se cerró el ciclo, la serpiente se mordió la cola. Sobre esto es obvio que habla sobre el Edén, que quedó como un mito. Quedó lo que vemos, señores. Todo lo que podemos percibir por nuestra vista. Relaciones,
adelantos materiales, estudios, preparación, pero también vicios, odios, rencores, asesinatos. Es una gama de aspectos positivos y negativos. Esto es lo que quedó del Edén perdido, del jardín de las Hespérides. Se dice que Quetzalcóatl fue amarrado a su cruz. Es obvio que la cruz es el instrumento de redención y transformación. Ahora ha llegado el momento de transformarnos, de conocer la sabiduría de Quetzalcóatl. Se dice que Quetzalcóatl, cuando llegó con los mexicas, les llevó conocimiento, sabiduría, adelantos, pero los mexicas querían un Dios a quien adorar. Y Quetzalcóatl le dijo: Dios es Padre, Dios es Madre, Dios es agua, Dios es fuego, Dios es tierra y Dios es aire. Pero ellos seguían insistiendo. Entonces Quetzalcóatl cargó una cruz y la plantó en el centro de la plaza y les dijo: ese es el símbolo de la redención y la transformación. Y seguimos con el relato. Mis casas de ricas plumas, dice Quetzalcóatl, mis casas de caracoles, dicen que yo he de dejar. Id y traed con vosotros a la reina Quetzalpetlatl, la que es deleite de mi vida, para que juntos bebamos hasta embriagarnos. Fueron los pajes hasta el palacio de Tlamachuyán, y de allí a la reina trajeron. Señora reina, nos manda el rey Quetzalcóatl que la llevemos a él, quiere que con él te goces. Ella responde en forma concisa y precisa: iré. Cuando Quetzalpetlatl llegó a sentarse junto al rey, le dieron a beber 4 veces, y la quinta en honor a su grandeza. Cuando estuvo embriagada, comenzaron a cantar los magos, y se levantó titubeante el mismo rey Quetzalcóatl y dijo a la princesa, en medio de cantos: esposa mía, gocemos bebiendo de este licor. ¿A qué licor se refería? A la lujuria, a la pasión. Como estaban embriagados, nada hablaban ya en cordura. ¿Acaso un lujurioso habla en cordura, señores? ¿Acaso un lujurioso entiende razón? Claro que no. Ya no hizo el rey penitencia, ya no fue al baño ritual, tampoco fue a orar al templo. Y al fin, el sueño les rinde. Y al despertar, al otro día, los dos se pusieron tristes, se le oprimió el corazón. Dice la leyenda que Adán y Eva sintieron una gran tristeza después de haber comido el fruto prohibido. Pero seguimos con el relato, señores. Dijo entonces Quetzalcóatl: me he embriagado, he delinquido, nada podrá ya quitar la mancha que he echado en mí. Entonces con sus guardianes se puso a cantar un canto a la multitud que esperaba, y se le hizo esperar más. Mortificado y lloroso, lleno de pena y angustia, al ver que sus malos hechos eran conocidos ya, sin que nadie lo consolara, ante su Dios se puso a llorar. Es un gran arrepentimiento sintió Quetzalcóatl en su corazón del pecado que había cometido. Pues imagínense, nosotros que hemos cometido muchísimo más pecado, no tenemos el mismo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos un defecto que se llama orgullo, y ese nos impide que seamos humildes, señores. Dicen que quemó todas sus cosas, de oro, de plata y de conchas rojas, y las enterró en las montañas,
en los barrancos. Más tarde el tesoro hubo de buscar. De la misma manera se dice que Enoch enterró su tesoro en el monte Moria. Es por eso que el tesoro no se entierra en la superficie, Señor, no se deja allí. Se entierra en las entrañas mismas del Averno. Todos nosotros algún día salimos del paraíso, del Edén, y todo nuestro tesoro también lo enterramos. ¿Dónde, señores? Dentro de nosotros mismos. Y es allí donde debemos de buscarlos. Porque toda esa riqueza es esotérica. Y me refiero a las virtudes, a los poderes, a la inteligencia, al discernimiento. Así es, señores. Seguimos adelante. Se dice que Quetzalcóatl, ante el árbol de la vejez, vio su faz y lleno de infinito dolor dijo: viejo soy. Llegó otra vez a otro sitio y se puso a descansar. Se sentó sobre una piedra y en él apoyó las manos. Se quedó mirando hacia Tula, hacia el paraíso, y con esto se puso a llorar. Lloraba con grandes sollozos. Doble hilo de gotas cual granizo escurrían por su semblante. Ruedan las gotas y con sus lágrimas la roca perforó. Las gotas de llanto que caían la piedra taladraron. Las manos que en la roca había apoyado bien impresas quedaron en la roca, cual si la roca fuera de lodo y en ella imprimieran sus manos. Igualmente sus posaderas en la piedra en que estaba sentado bien impresas quedaron. Aún se miran los huecos de sus manos, allí donde se llama Temalpalco. ¿A qué se refiere este punto, señores? Es obvio que es a la caída sexual. Quetzalcóatl perdió la piedra filosofal. Es una piedra con grandes virtudes que confiere el poder de la medicina universal, el elixir de la eterna juventud, la inteligencia, la luz, la sabiduría, etc. Y se perdió todo. Todos los poderes quedaron hechos cenizas. Es obvio que nosotros no poseemos ese tipo de piedra. Nuestra piedra no es piedra. Es una forma blanda, es como lodo. Son las aguas negras. Es el ens seminis que se deben blanquear. Se dice que Quetzalcóatl después sufrió mucho, pero siguió adelante. Y llegó al puente de piedra. Agua hay en ese lugar. Agua que se alza brotando. Agua que se extiende y difunde. ¿A qué se refiere? Al ens seminis, donde se encuentra el ens virtutes. Es obvio que sobre este punto los antropólogos lo malinterpretan. Solamente un alquimista, como el doctor Samael Aunguero, puede descifrar los enigmas, puede explicar perfectamente los 12 peldaños de la alquimia. Seguimos. Quetzalcóatl volvió al camino, desgajó una roca e hizo un puente, y por él pasó a la otra orilla, y luego al agua de serpientes. Esta agua de serpientes es donde se crean los cuerpos internos, donde se trabaja con el mercurio, con el Exio-Jehari. Aquí, hombre y mujer, una pareja debidamente constituida, pueden practicar lo que es el alquimia sexual. Seguimos. Inútilmente los tenebrosos podían regresarlo a un pasado pecaminoso. ¿Quiénes son los tenebrosos? Pues los egos, nuestros defectos. Dijo Quetzalcóatl:
de ningún modo es posible regresar, debo irme. Y le responden los tenebrosos, ¿dónde irás, Quetzalcóatl? Voy a la tierra de color rojo, voy a adquirir saber, dicen los tenebrosos. ¿Y allí qué harás? Yo voy llamando, el sol me llama, dicen los tenebrosos. Muy bien está, deja entonces la cultura tolteca. Y Quetzalcóatl arrojó sus collares de gemas que representan los bienes materiales y se hundieron en el lugar que se llama Agua de Ricos Joyeles. Es así como Quetzalcóatl avanza un punto más y llega a otro sitio llamado Lugar de donde duermen. No es otra cosa más que la inconsciencia, es el mundo en que vivimos, es el valle de lágrimas, es la pérdida de todo tipo de autoobservación psicológica. Allí, en ese lugar, le sale un adepto negro y le dice, ¿dónde vas? Responde Quetzalcóatl, voy a la tierra de color rojo, voy a adquirir saber. Y dice el adepto negro, muy bien, bebe este vino del olvido, yo he venido a traerlo para ti. No, no puedo, ni siquiera un poco gustar, responde Quetzalcóatl. Dice el adepto, de fuerza habrás de beber, tampoco yo puedo dejarlo pasar. Ni permito que siga su camino sin que beba. Yo tengo que hacerlo beber y aún embriagarle. Bebe pues. Entonces Quetzalcóatl tomó una caña y bebió del vino. Como es un bodhisattva caído, era un hombre que tenía muchos defectos psicológicos, es obvio pues que cayó nuevamente en el pecado. Una vez que hubo bebido, cayó en sueño y su ronquido se oía resonar desde muy lejos. ¿Cuál es ese ronquido? El sueño de la conciencia. Nuevamente volvió a entrar al ciclo de reencarnaciones, al retorno nuevamente, señores. Ahora nos preguntamos, ¿y nuestro ronquido hasta dónde se escucha? Pues creo que se escucha hasta el mismo cielo de todos nosotros los seres humanos. Seguimos. Y cuando al fin despertó Quetzalcóatl, pero no hablamos de nosotros, hablamos de Quetzalcóatl. Miraba a un lado, miraba al otro, se miraba a sí mismo y se lisaba sus cabellos. ¿Qué significa? La autoobservación psicológico, síntomas de despertar la conciencia. Y de nuevo emprende el viaje. Llegó a la cima que está entre el monte humeante, el lingam, y la mujer blanca, el yoni, es miembro masculino y miembro femenino. Allí sobre él y sus acompañantes, que consigo llevaba los bufones y tullidos, que no son otra cosa que nuestros defectos, cayó la nieve y todos congelados se quedaron muertos. Da a entender que Quetzalcóatl eliminó sus defectos por medio del mismo trabajo alquimista. Seguimos adelante. Largamente lloró Quetzalcóatl y de su pecho lanzaba hondos suspiros. Nosotros, con tanto pecado que tenemos, estuviésemos lanzando hondos suspiros de arrepentimiento el resto de nuestra vida. Seguimos. Fijó la vista Quetzalcóatl en la montaña matizada, que es la montaña de la resurrección, y allá se encaminó. Por todas partes iba haciendo prodigios y dejando señales a su paso, lo mismo que el Maestro Jesús el Cristo. Él iba haciendo prodigios, curaba enfermos, hacía ver a los que no veían, enseñaba la sabiduría, etc. Al llegar a la playa, Quetzalcóatl hizo un armazón de serpientes. Aquí es donde Quetzalcóatl ya había levantado sus 7 serpientes
nuevamente. Y una vez formada la armazón, se sentó sobre ella y se sirvió de ella como un barco. Lo mismo que el Buda. Se dice que el Buda, ya sentado al lado del árbol de la higuera, el árbol Bodhi, símbolo de la potencia sexual, llovía y llovía y amenazaba a Gautama. Entonces se sentó sobre las serpientes y se sirvió de ella como si fuera un barco. Se dice que Quetzalcóatl se fue alejando, se deslizó en las aguas, señores, y nadie sabe cómo llegó al lugar de color rojo. Entonces se vio en las aguas como un espejo, es el espejo de la alquimia. Su rostro era hermosísimo otra vez. Daba a entender que ya había regresado nuevamente al paraíso. Se atavió con los más bellos ropajes, los cuerpos solares ya creados, y habiendo encendido una hoguera, en ella se arrojó. Aquí da a entender que Quetzalcóatl tenía que eliminar hasta las mismas semillas del ego. Porque debemos saber que nosotros tenemos defectos psicológicos visibles, pero también de la parte visible de la luna psicológica, pero también tenemos defectos en la parte oscura de la luna psicológica, la otra parte donde no los vemos, pero existen. Entonces Quetzalcóatl tuvo que quemar todos sus defectos, lo más profundo de su ser, allí. Habiendo encendido una hoguera, se arrojó en ella, y dicen que las aves de ricos plumajes vinieron a ver cómo ardía el pechirrojo. Cuando la hoguera cesó de arder, daba a entender que estaba consumada la gran obra. Se alzó su corazón hasta el cielo, y allí se mudó en estrella, en lucero del día. Antes había bajado al reino de los muertos, y tras 7 días de estar allí, subió mudado en astro. Muchas gracias.